pelear, pero no te vencerán. Le dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Jamás le dijo el Señor a Jeremías, no van a pelear contigo. Le dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Lo que quiere decir que Dios no nos garantiza a nosotros, no vas a tener problema, pero sí nos garantiza la victoria en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Cualquiera que sea la situación, el Señor nos garantiza estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, somos más que vencedores a pesar del problema o de la dificultad. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud como cristianos cuando tenemos dificultades? ¿Cuál es nuestra actitud como cristianos cuando tenemos problemas? Cuando tenemos momentos de adversidad, cuando las cosas no nos están funcionando o no nos están saliendo bien. Pues la Biblia también habla de el día malo, ese día malo que a veces las cosas no nos funcionan, no nos salen, todo sale al revés y uno dice, bueno, ¿dónde está Dios? Es necesario el día malo. La Biblia dice acerca del día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad está en Dios. No importa el problema o la dificultad, debemos aprender a confiar y aprender a alabar y adorar a Dios en medio de la dificultad. A mí me llama la atención esto del poder de la alabanza, porque es que la alabanza tiene un poder tremendo y en medio de la dificultad. Ahora, la alabanza es una expresión de gratitud y independientemente del problema o la dificultad por la que estemos pasando, tenemos que aprender a alabar, a adorar, a bendecir el nombre del Señor. Eso es lo que nos garantiza a nosotros la victoria, nos asegura a nosotros la victoria y el paso al otro lado. Que aprendamos a alabar y adorar a Dios en medio del problema. Es fácil alabar y adorar a Dios cuando todo está marchando bien, cuando las cosas están marchando bien, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando hay solvencia económica, cuando no hay problemas familiares. Es fácil. La situación complicada es cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los ríos, cuando vienen las lluvias, cuando vienen todo esto y golpea contra nuestra casa, contra nuestra vida, contra nuestra familia. ¿Qué de ese momento? ¿Cuál es nuestra actitud en ese momento de dificultad? A mí me llama la atención lo que dice el libro de Job en el capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Job fue un hombre que pasó por momentos difíciles. No es necesario entrar en detalles. Creo que muchos de nosotros hemos leído la historia de este hombre llamado Job y sin duda alguna, pues lo más difícil para él no fue perder lo material. Lo más difícil para él fue el momento en el que sus hijos, porque Satanás tocó sus hijos. Dios permitió que esto sucediera. Y dice que las paredes de la casa donde estaban cayeron. Y un criado llega donde Job y le dice, solamente escapé yo para darte la noticia. Y ya vienen noticias malas, noticias malas, noticias malas, cosas que venían sucediendo. Pero este momento fue un momento tremendo porque tocaron a sus hijos. Y dice Job capítulo 1, verso 21 y verso 22. Job dijo así. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La Biblia dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuál sería nuestra actitud estando en la posición de Job?
perdiendo su familia, perdiéndolo todo. Y Satanás lo incitaba a través de la mujer, de su esposa, para que maldijera a Dios, para que hablara contra Dios, para que maldijera a Dios, renegara contra Dios, que es el propósito. Satanás siempre quiere que usted y yo reneguemos de Dios, porque al renegar de Dios lo culpamos. Segundo, estamos aceptando que Dios es el culpable de todo lo que nos sucede y que Dios no es bueno. Ahora, Job entendió que a pesar de todo lo que estaba pasando, él tenía que bendecir el nombre del Señor. ¿Será que nuestro problema, será que nuestra dificultad o el momento por el que estamos pasando es más fuerte que el que vivió Job? Que él decidió, fue firme, tomó una firme decisión. Pase lo que pase, no voy a renegar de Dios aceptaré el bien y también el mal. De Dios aceptaré las cosas buenas, pero también los momentos difíciles. Ahí es donde verdaderamente se prueba nuestra fe. Repito, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Quiere decir, sin nada. Nada he traído a este mundo, nada me voy a llevar. Jehová dio y Jehová quitó. Él declaró entonces que Dios era el dueño de todo y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando Satanás esperaba que Job maldijera a Dios, Job lo que hizo fue bendecir el nombre del Señor. Por eso hoy es un día para que cada uno de nosotros nos concienticemos. No solamente alabar y bendecir a Dios cuando las cosas están bien. Alabar y bendecir a Dios cuando las cosas no marchan como queremos. Al final del día nos daremos cuenta que Dios es bueno. ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde está el secreto? En bendecir el nombre del Señor. Ahora, el verso 22 me llama la atención porque dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué me llama la atención esa palabra? Porque Job entendió que detrás de todo problema, detrás de toda dificultad, había un propósito. Nada en la vida está sin propósito, Dios lo permite, todo lo permite con un propósito. No hay despropósito en lo que Dios permite en nuestra vida. Siempre Dios tiene un propósito, aunque no entendamos en el momento. Mire, hay cosas que las vamos a entender enseguida. Hay otras que las entendemos después. Como dijo el Señor, esto no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Y hay otras cosas que nunca las vamos a entender. Y Dios no quiere que las entendamos, sino que las aceptemos y que adoremos su nombre en medio de cualquier dificultad. El Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Este salmo me gusta. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No solamente en el momento bueno, sino en el momento difícil. Amados hermanos, en algún momento, pasando por la pandemia, tuve una experiencia fuerte, tremenda. De esas experiencias que uno piensa, me voy a morir, me voy a morir. Y estando solo en mi casa, en Barranquilla, tuve una experiencia fuerte donde sentía la voz del diablo, la voz del enemigo diciéndome que maldijera contra Dios. No tenía fuerzas espirituales en ese momento. No tenía fuerzas emocionales en ese momento. Mi familia estaba enferma, mis hermanos estaban graves, mi mamá estaba grave. Estaba pasando por un momento difícil emocionalmente, espiritualmente, porque uno no tenía fuerzas en ese momento, estando en una condición con COVID, con los dos pulmones comprometidos, con neumonía basal bilateral. Era
fuerte, fue fuerte el momento. No tenía fuerzas físicas, no podía caminar, quedé solo en la casa. Y recuerdo que en ese momento, sin fuerzas, solamente me salía algo de mi boca. Yo decía, Señor, no tengo fuerzas. Y tú me conoces, no tengo fuerzas. Pero yo te amo. Te amo y te bendigo. No tengo otras palabras, solamente gracias, te amo y te bendigo. Si me voy contigo. Si me quedo, te serviré. Señor, gracias, gracias, gracias. Es lo único que decía, gracias y te amo. Que nada me separe de ti. Te amo. Y Satanás me instaba a que maldijera a Dios. Inclusive hubo un momento que vino una voz que fuera a la cocina, que tomara un cuchillo, que me quitara la vida. Y yo decía, no, yo voy a luchar. Y solamente me salía el gracias y te amo. Y lo repetía una y otra vez, te amo Dios. De repente yo escuché una voz que me dijo, yo siempre he leído el Salmo 91, el Salmo 23, los más conocidos, pues uno se lo sabe. Pero ese día sentí que esa palabra entró a lo más profundo de mi espíritu, a mi corazón, y me sacó de ese lodo cenagoso, del lugar donde estaba, perdón, en lo profundo. Me sentía como en un hueco, en la profundidad, tocando fondo. Y sentí cuando Dios me dijo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esto lo había leído muchas veces, pero por primera vez era para mí, o sea, era directo de Dios para mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En ese momento sentí que Dios me sacó de allá, del lugar de desesperación, del valle de sombra de muerte. Y yo entendí, no voy a morir. Y Dios me levantó. En ese momento se fue la depresión, en ese momento se fue todo lo que sentía, pero recuerdo que solo decía, te amo Dios. En medio de la dificultad aprendí que hay que alabar y adorar el nombre del Señor. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Que eso lo podamos abrazar hoy, que podamos decir, Señor, te alabaré, te bendeciré en todo tiempo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, mi vida te pertenece a ti, pase lo que pase, te seguiré alabando porque hay un enemigo que quiere que usted y yo comencemos a proferir palabras de maldición y palabras de desánimo o demeritando el nombre del Señor o restándole importancia al nombre de Dios. Debemos alabarlo en todo tiempo. De nuestra alabanza debe haber una alabanza de continuo en nuestra boca. En el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 11 en adelante, el apóstol San Pablo dice la Biblia que echa fuera un demonio que está en una mujer. No lo voy a leer todo. Dice que iban a la hora de la oración y dice que exactamente en el verso 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Espíritu de adivinación, una pitonisa. El verso 17 dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aparentemente lo que decía la mujer
Estaba bien. Lo que decía era una verdad, pero no venía de parte de Dios. Hay cosas que parecen buenas, pero no son buenas ni vienen de parte de Dios. Lo que decía esta mujer parecía ser una propaganda a los apóstoles. Entonces dice que ella decía, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero era un espíritu de adivinación. Ahora, en el verso 18 dice que esto lo hacía la mujer por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El espíritu de adivinación que tenía se fue. En el verso 19 ya hay un problema. Dice la Biblia, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito ni recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, les metió en el calabozo de más adentro. Había que pasar varias celdas y en el último los llevaron a ellos. Ahora, imagínese usted, por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo correcto, están siendo llevados a la cárcel. Y dice la Biblia que los guardaron con seguridad. ¿Por qué los guardaron con tanta seguridad? Porque había algo espiritual detrás de todo esto. Y es que entienda, cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, representamos una gran amenaza para el mundo de las tinieblas. Representamos una gran amenaza para Satanás. Por eso dice que los llevan a la cárcel y la orden era guárdenlo con seguridad. Dice la Biblia que recibieron este mandato y los metieron en el calabozo de más adentro, donde se guardaban las personas más peligrosas. Ya usted sabe lo que representa usted, lo que represento yo y lo que representamos nosotros para Satanás. Entonces, estando allá en el calabozo de más adentro, dice, les aseguraron los pies con el cepo. Quiere decir que quedaron inmóviles de sus pies. No podían moverse, pero estando en esa condición, después de haberle azotado, después de haberlos golpeado, después de estar en la cárcel, después de estar inmóviles con el cepo, la Biblia dice algo poderoso. Verso 25, y aquí es donde quiero que aprendamos. El verso 25 dice, pero a medianoche, cuando habla de medianoche, es cuando todo está oscuro. Es el momento más oscuro y estaban en una celda, estaban encerrados, las tinieblas los habían cubierto, ellos no podían ver, pero sí podían hablar. Y dice la Biblia, pero a medianoche, quizás para ti y para cualquier otra persona, está pasando por la medianoche, el momento más oscuro de su vida. Un momento tenebroso, un momento oscuro, las tinieblas cubrieron y te sientes con una sentencia de muerte, perseguido, enfermo. No sé cuál sea tu dificultad, pero quizás te encuentras como ellos, a medianoche. Pero dice la Biblia, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Allí es donde está el meollo del asunto. Cantaban himnos a Dios. ¿Cantaremos nosotros himnos a Dios? ¿Cantaríamos nosotros?
estando en una situación como esa? ¿Cuál es nuestra actitud? Porque a veces cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, más son las quejabanzas que las alabanzas. Entonces nos quejamos por todo y no agradecemos a Dios por lo que ha hecho. Y se nos olvida que Él es nuestra salida. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y si Él es la puerta, hay una salida para todo. Ahora bien, dice la Biblia que ellos cantaban himnos a Dios. Es hora de cantar, de alabar y bendecir a Dios. Y si estás pasando por problemas, estás en tu mejor momento para alabar a Dios. Cantaban himnos a Dios y dice, y los presos los oían. Quiere decir que era un testimonio para los que estaban a su lado. Cuando nosotros alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios en medio de la dificultad, así estemos presos, así estemos pasando por la medianoche, así estemos pasando por el peor momento de nuestra vida, si alabamos a Dios, no solamente vamos a tocar el corazón de Dios, sino que también vamos a ser testimonio para todos aquellos que nos están escuchando. Yo me imagino a aquellos hombres diciendo, bueno, ¿y a estos qué les pasa? Si los azotaron, si están en el último calabozo, si están inmóviles, o sea, para muchos no era momento de alabar y bendecir, pero ellos entendieron el poder que tenía la alabanza, la adoración, la exaltación a Dios en medio del momento difícil. Ahora, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Hay una respuesta en el verso 26 que dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hay terremotos que vienen para destruir y hay terremotos provocados por Dios para bendición de su pueblo, para cumplir un propósito. Y dice que vino de repente. ¿Por qué de repente? Porque cuando usted alaba y bendice a Dios en medio del problema, un de repente va a suceder. Yo creo que hay un de repente para alguien que me está escuchando. Hay un de repente para alguien que me está escuchando hoy. Es para ti ese de repente. Quizás tú decías, Señor, ¿hasta cuándo? Hay un de repente para ti. Ese de repente, espéralo, no te duermas, porque en cualquier momento Dios muestra su gloria. Ahora bien, dice la Biblia que hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Si hay algo que hace la alabanza es que mueve la mano de Dios y el infierno tiembla. Dice la Biblia, los cimientos de la cárcel se sacudían. Cuando usted, amado hermano y hermana, alaba, bendice a Dios en medio de la dificultad, el cielo escucha, el cielo responde y el infierno tiembla. Dice la Biblia que la cárcel, los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y hoy quiero que recibas esta palabra. Usted alabe a Dios, usted bendiga a Dios, usted exalte a Dios, porque no importa lo que estés pasando, las puertas se abrirán. Hoy es un día de respuesta. Anota la fecha de hoy, viernes 15 de agosto. Hoy es un día de respuestas. Pronto a ti te visitará Dios. Tendrás una visitación de Dios maravillosa. Sigue alabando a Dios. Sigue bendiciendo a Dios. No pares de alabarlo. No pares de cantar a Dios. No te detengas. Síguelo haciendo. ¿Sabe por qué? Porque pronto habrá una respuesta y las puertas, escucha eso, las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Hay puertas que se abren hoy.
Y si Satanás ha cerrado las puertas, no te aflijas. ¿Sabe por qué? Porque Satanás cierra puertas, pero se le olvida que la llave la tiene Jesucristo. Y hoy es un día de puertas abiertas. Solamente tienes que usar la llave de la alabanza, la llave de la oración, la llave que no puedes dejar. Esa llave en el momento más difícil, alaba a Dios, bendice a Dios, glorifica a Dios. Las puertas se abrieron. La Biblia dice que las puertas se abrieron, pero pasó algo más. Las cadenas de todos se soltaron. Hoy es un día para ver esas cadenas caer. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que toda cadena se cae hoy. Toda cadena de opresión se cae hoy. Que toda puerta cerrada se abre hoy. Que toda cadena que ataba tu vida, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu negocio, se cae hoy. Hoy las cadenas se rompen. Hoy las puertas se abren en el nombre poderoso de Jesús. Hay puertas abiertas. Yo quiero que tú en lo más profundo de tu corazón puedas decirlo. Hoy es un día de puertas abiertas. Que tú puedas decir, hoy es un día en el que se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Satanás es un experto en esclavizar, pero Jesucristo es un experto en traer libertad. Amén. Las cadenas se soltaron. Y dice la Biblia que despertó el carcelero a quien le habían dado la orden de que los guardase con seguridad y se asustó porque vio las puertas de la cárcel abiertas. El carcelero tenía que pagar con su propia vida si un preso se le fugaba. Cuando vio las puertas abiertas, se asustó. Y dice la Biblia que el carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz desde adentro y le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La Biblia dice en el verso 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. ¿Por qué pidió luz? Porque estaba oscuro. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Él brilla en medio de la oscuridad. Él alumbra en medio de la oscuridad. El carcelero, dice la Biblia, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí no está hablando de la salvación eterna. Lo hemos aplicado a la salvación eterna. Pero dentro del contexto no está hablando de la salvación eterna. Está hablando, señores, ¿qué debo hacer para que no muera? Para yo no morir. Porque si ustedes se van, yo muero. Y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, cree en el Señor Jesucristo, que Él tiene control de esta situación y no solamente te vas a salvar tú. No está hablando de salvación eterna, está hablando de una salvación temporal, pero dentro, allá en el trasfondo, también se le está compartiendo la salvación eterna. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino también tu casa. Porque pagaba el carcelero si se escapaban los presos y pagaba su familia. Tenían que morir todos. Ahora dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, confía en el Señor y ni a ti ni a tu familia les va a pasar nada. Confía, amado hermano. No importa el problema, porque la salvación, no solamente temporal, sino eterna, es para ti y también para tu casa. Se dirigen en el verso 32
a la casa del carcelero. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Enseguida el carcelero se bautizó con todos los suyos. Quiere decir que aseguró su vida. Verso 34 dice, llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Si usted sigue leyendo, hay una orden porque Dios está trabajando y hay una orden que viene de arriba que le dicen al carcelero, suelta a los presos que están allí. Quiere decir que Dios salvó a Pablo, a Silas, al carcelero y a toda su casa. Pero ¿qué fue lo que provocó eso? Provocó eso dos hombres que estuvieron presos que no renegaron contra Dios en medio del problema, en la cárcel. Más bien adoraron y bendijeron el nombre del Señor. Me gusta lo que dice la Biblia en Filipenses 4:4. El mismo apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Habla de regocijo y habla de gentileza. El comentario dice así, el apóstol Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre mientras estaba en prisión en Roma, esperando juicio. Específicamente, estaba bajo arresto domiciliario, posiblemente durante el reinado de Nerón, y aunque su situación era incierta, incluso con la posibilidad de enfrentar la muerte, animó a los filipenses a mantener su gozo. Cuando el apóstol Pablo dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, estaba preso. Y en Santiago capítulo 1 verso 1 y verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo te invito a que hoy alabes, bendigas y glorifiques a Dios en medio de la dificultad. No bajes la guardia. Te invito a levantar la bandera de la alabanza, la bandera de la adoración. Te invito a que te levantes, te invito a que adores, a que bendigas al Señor. En vez de renegar, en vez de pensar voy a dar un paso atrás, yo quiero retroceder. No, esto no es para los que retroceden, esto es para los que tenemos fe para preservación de nuestra alma. Porque el que retrocede no agradará al Señor. Amados hermanos, la respuesta de Dios está por venir. Pronto las puertas se abrirán. Hoy es un día. Vamos a declarar eso. Hoy es un día de puertas abiertas. Hoy es un día que se rompen las cadenas. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día para alabar a Dios. Hoy es un día para bendecir al Señor. Hoy es un día para exaltar su nombre. Vamos a dar gracias a Dios por este momento, por esta palabra, y que esta palabra sirva para que tomemos nuevas fuerzas y que cambiemos esa atmósfera de desánimo por una atmósfera de alabanza. Coloca música cristiana en tu casa, alaba a Dios, cántale a Dios, bendice el nombre del Señor, cambia de actitud, porque nuestra actitud determina nuestra bendición y nuestra respuesta de Dios. Quiero orar por ti en este momento. Padre que estás en el cielo, en este momento te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que tú nos has dado para estar delante de ti, para bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por compartir con nuestros hermanos, porque nos da la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus casas, o en cualquier lugar donde se encuentra alguien que está conectado. Padre, gracias
por sus vidas. Este día es un día para alabarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, darte los honores, darte la gloria, darte la honra. Te alabamos, Señor, por encima de todas las cosas. Yo declaro que hoy es un día de puertas abiertas. Declaro que hoy es un día que se rompen las cadenas. Declaro que hoy es un día para ver tu gloria. Declaro que es un día para salir de la cárcel. No importa si la medianoche nos está visitando. Hoy nosotros creemos que a medianoche brillará tu luz. Gracias, Señor, porque hay bendición y hay victoria. Alguna persona que esté enferma, Señor, tócalo donde quiera que esté. Bendícelo donde quiera que esté. Señor, toca su cuerpo, sus riñones, sus pulmones, su hígado, su páncreas, su corazón, su espalda, su columna vertebral. Toca cada parte de su cuerpo, Señor. Padre, aquellos que tienen momentos, están pasando por aflicciones, por vicisitudes, que los vientos están soplando en contra, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que le muestres hoy tu gloria, pero que cada uno de nosotros aprendamos a bendecirte, a glorificarte por encima de todas las cosas. Hoy podemos decir, Señor, en todo tiempo te alabaré. Yo quiero que usted diga esa palabra y que la diga fuerte en su casa, ahí donde está. Dígalo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo declaro que este es un día de victoria, de bendición, y que al final del día tú estarás glorificando a Dios y, dice la Biblia, y habiendo acabado todo, estar firmes. Que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana, que Dios te guarde. Amén y amén.